Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a descubrir juntos una historia llena de tensión y GI Food Bat and Go. El señor Bach, el padre de Tuk, alguien que formó parte de un pasado doloroso en la vida de Huyen, vuelve a aparecer, pero esta vez no llega con enojo ni reproches, sino con un pequeño regalo. Y una pregunta que amenaza la tranquilidad que Huyen apenas comenzaba a reconstruir. Maya, la hija de Huyen, se alegra mucho al ver a su abuelo, pero ¿será ese cariño suficiente para borrar las preocupaciones y el miedo que sigue empezando en el corazón de Huyen? Las inquietudes por la señora Hoa, su antigua suegra Nung, señales extrañas y cambios difíciles de entender. Todo irá quedando al descubierto durante esta conversación. ¿Terminará este encuentro con un rayo de esperanza? ¿O será otro golpe inesperado que pondrá nuevamente en peligro la vida de Huyen y Maya? La respuesta llegará en los próximos minutos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte los siguientes episodios, donde los secretos seguirán saliendo a la luz, los desafíos continuarán apareciendo y cada personaje tendrá que enfrentarse a decisiones importantes. Así que acompáñanos y déjanos llevarte por un camino lleno de emociones a través de la historia de Huyen-ye y Maya. Aquella mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, un silencio tranquilo cubría la pequeña casa de Huyen. El fuego en la cocina crepitaba suavemente. Los trozos de leña sonaban al romperse, dejando un olor cálido a madera quemada que hacía Ken el frío de afuera. En la cocina, Maya jugaba con Bibi, el perrito que Huyen había adoptado desde que se mudó. La risa de la niña llenaba el ambiente, y el sonido de sus pasos hacía que toda la casa pareciera despertar. Ye estaba sentado junto al fuego, observando cada movimiento de Huyen, y Maya sosteniendo a Bibi en los brazos, pero con el corazón lleno de pensamientos sobre la visita que estaba por llegar. Sabía que sería un día diferente. El señor Bach, el padre de Tuk y ex-suegro de Huyen, vendría a verlos. Nadie sabía qué intención traía, pero al menos era una visita que él mismo había pedido para ver a Maya. El sonido de una moto resonó en el patio y antes de que Ye pudiera levantarse, la puerta principal se abrió. El señor Bach entró. Su rostro era el de un hombre mayor, pero sus ojos no mostraban cansancio. Su postura seguía firme y aunque su expresión tenía preocupación, también mostraba determinación. Llevaba una pequeña bolsa de regalos y al entrar su mirada recorrió la casa hasta detenerse en la carita de Maya que lo observaba desde la cocina. El señor Bach habló con voz suave pero con un toque de inquietud. Señorita Huyen, vine a visitar a Maya y traje un regalito para ella. No sé si le gustará. Huyen se sobresaltó un momento, luego caminó hacia él con una emoción difícil de describir. Aunque no olvidaba el dolor del pasado, la preocupación inesperada del abuelo de Maya la conmovió profundamente. Intentó mantener la calma y sonrió. «Pase, papá. Afuera hace frío, no se quede ahí». El señor Bach entró y le devolvió la sonrisa. No era una sonrisa grande, pero llevaba mucha empatía y cosas que él nunca había dicho en voz alta. Desde la cocina, Ye levantó a Maya. La niña miró al señor Bach con ojos grandes brillantes, un poco tímida ante la presencia del hombre. Ye lo saludó con respeto. Hao Bach. Su tono seguía sereno y firme. Colocó a Maya sobre una silla y luego invitó al señor Bach a sentarse. «Pase, siéntese un momento». El señor Bach asintió sin decir más. Ye se apartó y se sentó cerca del fuego con Bibi en brazos, dejando que Huyen y el señor Bach hablaran tranquilos. Él entendía que este momento era para ellos. Aún así, escuchaba cada palabra, mientras sentía que su propia vida había cambiado desde que decidió quedarse al lado de Huyen. La madre de Tuk, quien había causado tiempos tan oscuros, ya no estaba allí. Y ahora la casa estaba llena de una calidez diferente. Ye pensó que sin importar los problemas pasados, solo la paciencia y el amor verdadero podían ayudarles a superar todo.
El señor Bach tomó asiento frente a Huyen. Sus ojos bajaron un poco como buscando algo en ella, como recordando a la nuera que alguna vez conoció. Con voz ronca dijo: «Maya ya está grande, está sana, está feliz. Señorita Huyen, de verdad me alegra verla también». Huyen no respondió. Solo lo miró con el corazón revuelto, pero sus palabras fueron como una lluvia suave que calmaba heridas antiguas. Sonrió levemente y bajó la cabeza como diciendo que no guardaba rencor. La conversación siguió en un silencio tranquilo, interrumpido solo por el fuego y la respiración suave de Bibi. Ye no intervino, pero observaba cada gesto de Huyen, entendiendo incluso lo que ella no decía. Maya se acercó al señor Bach, arrastrando a Bibi con ella. Le tocó la mano con curiosidad. «Ong hoy, ¿qué regalo es?» El señor Bach sonrió amable. «Es para ti, ¿crees que te va a gustar?» Maya rió llena de emoción. Y aunque la escena era pequeña para Ye y Huyen, era un rayo de esperanza, un momento que les daba fuerza. Al final, entre esa calma, Ye y Huyen se miraron. Habían pasado por tanto dolor, pero tal vez el cariño y la comprensión, aunque llegaran tarde, serían parte del proceso de sanar. Las personas pueden perder muchas cosas, pero un hogar cálido no tiene sustituto. Y desde ese momento, Huyen, Ye y Maya entendieron que seguirían construyendo un futuro mejor para ellos y para la pequeña. La luz del salón no era muy fuerte, pero suficiente para resaltar las grietas en la pared de madera como marcas del tiempo y de historias que aún no se habían contado. En el silencio del cuarto solo quedaba el chasquido del fuego en la cocina, los pasitos suaves de Maya corriendo alrededor, y la mirada atenta de Huyen puesta en el señor Bach, el ex-suegro con quien antes había sido muy cercana, pero que también le había causado mucho dolor. Después de un rato en silencio, el señor Bach habló con una voz más suave, como si estuviera compartiendo un secreto que no quería que nadie supiera, pero que sentía la necesidad de decir. «Últimamente ella ha venido a molestar la vida de tú y de Maya». Esa pregunta dicha con tanta calma atravesó el corazón de Huyen como una cuchilla. No respondió de inmediato. Los recuerdos volvieron de golpe haciéndole un nudo en la garganta. La imagen de la señora Hoa, la suegra que alguna vez la hizo vivir con miedo, pero que ahora era casi una extraña en su vida, apareció en su mente. Ella intentó mantener la voz tranquila, aunque el temblor era inevitable. Ella vino, pero solo estuvo un momento y se fue. «Yo solo quiero tranquilidad, papá. No quiero volver a verla, no quiero que Maya viva con miedo o preocupación». Los ojos del señor Bach se enturbiaron bajo la luz tenue. Miró a Huyen un instante y luego abrazó suavemente a Maya como si quisiera consolarse a sí mismo tanto como a su nieta. Preguntó en voz baja: «Maya todavía se acuerda de su abuelo. Mañana vendré a jugar con ella, ¿sí?» Maya levantó la cabeza, los ojos brillantes, y se lanzó a abrazarlo con una sonrisa pura. «Abuelo, te extrañé mucho. Mañana ven a jugar conmigo, ¿sí?» El señor Bach sonrió, aunque en sus ojos no pudo ocultar la preocupación. Apretó a Maya con cariño y luego volvió a mirar a Huyen. Su voz se volvió más lenta, más seria, como si por fin admitiera un miedo que llevaba tiempo guardando. «Todo esto empezó por culpa de Tuk, él provocó todo. Pero ella últimamente ha cambiado mucho, Huyen. Sale de casa, seguido se reúne con una mujer de mediana edad. No sé quién es, pero lo que he visto no es bueno. Ella... Tengo miedo de que vuelva a molestarte a ti y a Maya». Sus palabras fueron como un golpe. Huyen se quedó sin aire por un segundo. Lo miró con ojos llenos de confusión y miedo. La señora Hoa ya no era la mujer que alguna vez la echó de casa con razones absurdas, pero ahora tenía comportamientos extraños. Y Huyen no podía evitar temer que volviera a irrumpir en su vida y destruir la calma que había logrado construir con tanto esfuerzo. Apretó las manos, parpadeó suavemente y respondió con preocupación evidente: «¿Papá sabe con quién se está reuniendo yo? Yo no puedo dejar que ella arruine nuestra vida otra vez.
El señor Bach la miró sus ojos llenos de pensamientos que no lograba poner en palabras. Suspiró y continuó. No sé quién es esa mujer, pero sé que Joa no es inocente. Tengo miedo de que vuelva a causarte problemas, de que haga que la niña viva otra vez con miedo. Está actuando de una manera que no puedo entender. Y yo no quiero que la pequeña pase por eso de nuevo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El ambiente se volvió aún más denso. Huyen podía sentir la preocupación en cada palabra del señor Bach. Ella sabía que él no hablaba solo como un ex-suegro, sino como un hombre que todavía se preocupa por su familia, aunque las cosas hayan cambiado tanto. Sus advertencias sobre la señora Joa solo aumentaron la inquietud de Huyen. No podía permitir que aquella mujer, con toda la crueldad del pasado, volviera a dañar la vida de ella y de Maya. Huyen bajó la cabeza, la voz quebrada. No quiero que todo esto vuelva a pasar, papá. Yo solo quiero paz. Pero si ella sigue así, no sé qué más puedo hacer. El señor Bach la observó largamente como si quisiera decir algo más, pero al final solo suspiró. Bajó a Maya de sus brazos, se puso de pie y miró a Huyen con firmeza, aunque sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. ¿Qué vas a hacer, Huyen? Tienes que proteger a Maya, proteger tu hogar. Pase lo que pase, yo estaré aquí para ayudarte. Huyen lo miró conmovida. Nunca hubiera imaginado que después de todo, él sería quien se pusiera de su lado. Sus ojos se suavizaron y ella asintió con gratitud. Gracias, papá. Haré todo lo necesario para proteger a Maya y a nuestra familia. Entre ambos cayó un silencio profundo. Y en ese ambiente quieto solo quedaban los susurros del fuego, la respiración tranquila de Maya jugando con Bibi, y las pequeñas esperanzas y temores flotando en el aire. El señor Bach salió al patio con una pequeña bolsa de regalo en la mano. Miró una vez más la casa cálida que alguna vez había sido su hogar. Y miró a Maya, la nieta que no había podido proteger durante tantos años. Maya se quedó en la puerta con los ojos brillantes mirándolo. Luego, sin poder contenerse, corrió hacia él y lo abrazó. Levantando su manita, le dio un beso suave en la frente como una forma de cariño que no sabía expresar con palabras. Para la niña, aunque el señor Bach no era el abuelo perfecto que recordaba en ese instante con ese beso, sintió un vínculo, una confianza que aún no se había roto del todo. El señor Bach se quedó inmóvil. Sus ojos de repente se humedecieron. Se agachó, acarició el cabello de Maya y dijo con la voz temblorosa: «Gracias, Maya. Me voy, pero siempre te voy a recordar». Maya no respondió. Solo lo abrazó un poco más fuerte antes de soltarse y dar un paso atrás. La figura del señor Bach se fue perdiendo detrás del portón con pasos lentos, como si quisiera guardar un último recuerdo de esa familia. El sol ya se había puesto y la casa volvió a llenarse del silencio de siempre. Huyen se quedó en la puerta mirando hacia donde él había desaparecido con el corazón pesado. Ye, después de un rato de silencio, caminó despacio hasta ponerse a su lado como alguien dispuesto a acompañarla en esos momentos. Él también miró hacia la entrada, luego volvió la mirada a Huyen y preguntó con suavidad: «Él te dijo algo sobre mí, tal vez piense que no debería estar aquí». Huyen lo miró con emociones mezcladas reflejadas en los ojos. Suspiró y respondió con una voz suave como si estuviera intentando guardar todo dentro sin conseguirlo del todo. No dijo mucho, solo preguntó por Maya y me advirtió sobre ella. Me dijo que tuviera cuidado. Se quedó callada un momento mirando hacia la puerta donde la oscuridad ya había cubierto todo. Un sentimiento de inquietud se instaló en su pecho. Ye se quedó a su lado en silencio, pero podía sentir la tensión en ella. Huyen volvió a suspirar. Luego lo miró con la voz entrecortada como si algo dentro de ella no pudiera permanecer callado por más tiempo. Ye, siempre que ella aparece siento que todo se descontrola. No sé qué hacer. Si sigue así la niña volverá a vivir con miedo.
La voz de Huyen se quebró. Era como si una parte de su pasado estuviera regresando invadiéndola de nuevo. Cada vez que la señora Hoa aparecía no era solo un problema. Era un temor antiguo, una amenaza silenciosa que nunca la dejaba en paz. Ye lo entendió. Guardó silencio un instante. Sus ojos mostraban determinación pero también preocupación. Él sabía que Huyen estaba luchando contra heridas viejas, contra los fantasmas que la señora Hoa había dejado en su vida. Se acercó un poco más y puso su mano sobre su hombro como una manera de tranquilizarla, aun sabiendo que sus palabras no podían borrar todo. Sé cómo te sientes, Huyen. Yo voy a protegerte a ti y a Maya. Si ella vuelve a molestar, no me voy a quedar de brazos cruzados. No tienes que enfrentar esto sola. Huyen lo miró. En sus ojos apareció algo parecido a un punto de apoyo, una sensación de seguridad que venía de él. Asintió ligeramente. No dijo nada, pero por dentro sintió que alguien estaba sosteniendo parte de su carga. Esa certeza, la firmeza en la voz de Ye, le dio un poco de esperanza, la esperanza de que ya no tendría que luchar sola, de que Maya también estaría protegida. Solo se escuchaban los ladridos de Bibi en el patio, los pasos de Ye caminando hacia el fuego de la cocina y el silencio de Huyen mientras se quedaba allí perdida en sus pensamientos. En esa quietud, solo ellos sabían realmente que la vida no podía seguir siendo dominada por los fantasmas del pasado. Algo tenía que cambiar, y esta vez Huyen estaba decidida a no permitir que nadie volviera a destruir la paz que ella y Maya habían luchado tanto por construir.